Estoy en el Evangelio de San Juan, pero no voy a tocar un texto, sino todo el Evangelio. Pero tranquilo que lo vamos a hacer de una manera dinámica. Le puse como título a este mensaje, mis necesarios y los necesarios de Dios. ¿Se anima a repetirlo conmigo? Mis necesarios y los necesarios de Dios. ¿De qué quiero hablar o a qué quiero referirme? En que nosotros tenemos necesidades, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen necesidades? Tenemos necesidades, hay veces, de salud, tenemos necesidades, como decíamos hace un momento en la ofrenda, de economía, tenemos necesidades de afectos, tenemos necesidades de enmendar faltas, tenemos necesidades de protagonismo, de tantas cosas en las que queremos satisfacernos, es cierto. Y como digo siempre, la Biblia es un libro que está escrito para ahora, para acá, para la tierra. No es un libro que está escrito para el cielo. Y Dios contempló en la palabra todas nuestras necesidades para que sean satisfechas. No nuestros caprichos, sí nuestras necesidades. Y es cierto que tenemos muchos necesarios. Necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. Pero como Dios sabe en su infinito amor y misericordia hacia nosotros qué es lo que necesitamos. Vamos a ver los necesarios de Dios para nosotros. ¿Qué le parece? Dios también necesita cosas y necesita cosas de nosotros. El primero de ellos está en el capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7, le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo tenía necesidad de encontrarse con Jesús. Nicodemo tenía necesidades como cualquiera de nosotros. Él era un maestro de la ley, era una persona influyente en su época y en sus contemporáneos. Sin embargo, cuando él viene a Jesús, Jesús le dice en el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Y claro, este hombre fue chocante la declaración de Jesús, porque él entendía lo que le estaba diciendo. Nacer de nuevo es recomenzar la vida. Nacer de nuevo es reaprender la vida, es volver al principio. Y creo que a nadie le gustaría volver al principio cuando ya viene llevando una trayectoria, una experiencia, cuando los años a uno le han dado satisfacciones o dolores, pero en definitiva uno ha transitado y uno ya quiere otro tipo de protagonismo, otro tipo de satisfacciones, otro tipo de recompensas. Este era un hombre grande a quien Jesús se está dirigiendo. Era un maestro de la ley, era alguien que se adjudicaba conocer a Dios. Sin embargo, Jesús le pega en su orgullo, le pega en su autoestima y le está diciendo, toda tu vida en realidad no sirve tanto. Te es necesario nacer de nuevo. Usted puede leer el verso 5, por favor léalo conmigo. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y a lo mejor les suena redundante esto, más para aquellos que tienen muchos años en la fe, que ya han transitado la experiencia cristiana, que se consideran hijos de Dios, que han sido beneficiarios de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios. Sin embargo, déjeme ser recurrente en esto, pero hermanos queridos, cuando no hay un nuevo nacimiento, cuando no hay una experiencia de un encuentro personal con Dios, con Jesucristo en este caso, cuando uno no experimenta una transformación y una regeneración en la vida, difícilmente pueda entrar al reino de Dios. Al reino de Dios no se entra simplemente por asistir a una iglesia. Al reino de Dios no se entra por una tradición religiosa.
Al reino de Dios no se entra por uno haber nacido en la cuna de una familia de fe, de una familia cristiana. Al reino de Dios se entra en forma personal y bajo la experiencia del nuevo nacimiento. Qué bueno sería replantearnos este punto. Es necesario nacer de nuevo. Alguien hace poco me comentaba en una forma un tanto prejuiciosa cómo hay cristianos que vienen a la iglesia y todavía siguen cometiendo determinados excesos, determinadas conductas. Yo le dije con todo respeto, ¿cuánto tiempo estuvo su hijo en su vientre? 9 meses, me dice. ¿Y luego nació? Sí. Bien. Esos 9 meses, primero fue la eyaculación que fecundó el espermatozoide con el óvulo. Ahí se gestó la vida. Luego se conformó un embrión, luego un feto. Después el feto fue desarrollando cada parte del cuerpo hasta que se conformó la criatura dentro del vientre, hasta que llegó el día que dio a luz. Bueno, el nuevo nacimiento en la vida cristiana no se da de un día para el otro. Así como en el vientre de una mujer necesita tiempo, proceso, desarrollo, formación, de la misma manera, como decía Pablo en el capítulo 4, verso 19 de Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. En otras palabras, quiero resumirte, el necesario de Dios para tu vida es que nazcas de nuevo y es que Cristo sea formado en tu vida. Jesús le dice a este religioso, a este maestro, si usted lee el contexto va a ver, un principal de los judíos, capítulo 3, verso 1, un hombre principal entre los fariseos, verso 2, maestro de Israel. Sin embargo, necesitaba nacer de nuevo. No importa cuánta Biblia conozcamos, no importa cuántos cultos asistimos, tenemos que tener la experiencia de un nuevo comienzo en nuestra vida, de una nueva naturaleza, de un nuevo nacimiento. Todavía hay margen para nacer de nuevo. Todavía hay tiempo para tener esta experiencia gloriosa. ¿Cuál es el necesario de Dios? Nacer de nuevo. Y a partir de ahí uno puede empezar a transitar la vida cristiana de una forma victoriosa. Capítulo 3, verso 30, mire lo que dice. Capítulo 3, verso 30. El primer necesario es nacer de nuevo. Si ya sea necesitas economía, necesitas salud, necesitas una familia, afecto, nacé de nuevo y mirá cómo todo lo demás se va desarrollando. Capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El segundo necesario es que Él crezca en nuestras vidas y que yo me vaya achicando. Aquí estamos hablando de dos naturalezas, algo de lo que hablé el domingo, ¿sí? De dos naturalezas que constantemente se debaten en el trono de nuestro corazón. La primera naturaleza es la naturaleza humana, terrenal, de la que estamos conformados todos, de la que nadie puede escapar. Pero la otra naturaleza es la que nos da el nuevo nacimiento que acabo de decir. Es una vida en el Espíritu, es nacer al Espíritu, es una vida despertada por Dios en nuestro interior. Esas dos naturalezas se debaten constantemente. Jesús quiere tomar el dominio de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, de nuestros sentimientos. Jesús quiere reinar y esté completamente seguro que cuando Jesús toma el control de algo, esa vida se convierte en bendición. Ahora está la otra naturaleza que quiere desplazar la vida espiritual, que es mi yo. A ver, diga conmigo, mi yo. Que traducido en el idioma original es el ego. Ego es la palabra griega para describir el yo, mi persona. En otras palabras está diciendo acá el texto, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿No basta, pastor, con nacer de nuevo? Sí, el nacimiento, el nuevo nacimiento, la regeneración la opera Dios en nosotros.
Pero nosotros luego tenemos que ir en la vida cristiana tratando de desplazar una naturaleza y dejar que Él aflore la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Se está entendiendo? Cada uno de ustedes sabe qué área necesita menguar. Si tengo mal carácter, es el mal carácter el que debe menguar en mi vida. Y el que debe crecer, ¿quién es? Cristo. Y así sucesivamente. Si tengo pensamientos que son deshonestos o recuerdos que me traen frustración, fracaso, temores, inseguridad, usted sabe qué es lo que tiene que menguar en su vida. Bueno, réstele importancia. Llévelos cautivos a la obediencia de Cristo, como dice 2 de Corintios capítulo 10. Cada uno de nosotros tiene que debatir esta batalla. Aquellos que nacen de nuevo, aquellos que quieren entrar al reino de Dios, sepan que ahora se metió en un gran problema, una guerra sin cuartel entre su naturaleza y la de Dios. El campo de batalla es el corazón del hombre. Vamos al tercer necesario. Dijimos conmigo, primer necesario, a ver, nacer de nuevo. Segundo necesario es que Él crezca y que yo mengüe. El tercer necesario está en el capítulo 4, verso 4. ¿Me va siguiendo? ¿Sabe qué? Esperemos un momento acá, hagamos un paréntesis. Yo creo que hay palabras en la Biblia que están por alguna razón. ¿Usted qué cree? Yo creo que todo ha sido inspirado por Dios y cada palabra tiene un mensaje para nosotros. Y mire cómo voy a ir desarrollando una simetría. ¿Qué es una simetría? Es cuando una expresión se repite, es cuando una palabra se repite, es cuando es recurrente, cuando es redundante. Tenemos que prestar atención porque algo Dios nos está diciendo. Capítulo 4, verso 4, dice que Jesús iba caminando de una provincia a otra, de una aldea a otra, y le era necesario pasar por Samaria. Es cierto, cuando uno mira la geografía de Palestina, de los tiempos de Jesús, tenemos Galilea al norte, Judea al sur y en el centro Samaria. Y obviamente Jesús iba de Judea a Galilea. ¿Era necesario pasar por Samaria? Y sí, si no tenía que ir por mar. Más allá de que era un necesario hacer esa hoja de ruta, pasar por ese camino, el necesario de Jesús iba más allá de un tránsito geográfico. El necesario de Jesús era que había una persona que estaba inmersa en la infelicidad. Esa era la mujer samaritana. De hecho, cuando la encuentra, él le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, es cierto, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tenés tampoco es tu marido. O sea que 6. Ahora, para cambiar 6 veces de pareja, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema en la convivencia, hay un problema en las relaciones, hay un problema de autoestima, hay un problema de carácter, hay un problema de alguna índole. No es que estoy haciendo no estoy juzgándola, ni estoy juzgando la sociedad de hoy que muchas veces le toca tener que romper una relación, porque hay veces son cuestiones netamente humanas en las que no nos ponemos de acuerdo o en las que las relaciones no van o se terminó el amor. Pero aquí esta mujer 6 maridos había tenido y aparentemente Jesús quería venir a sanar ese corazón que trataba de satisfacer un vacío interior mediante los afectos, mediante los sentimientos humanos, pero el único que podía llenar ese vacío en el corazón era Dios. En otras palabras, Jesús le iba a decir, deja de buscar en los hombres lo que solamente Dios puede llenar. No está mal depender de los afectos, de nuestros
cercanos, de nuestra familia, de nuestros amigos, pero quiero decirte que son afectos secundarios frente al afecto que únicamente Dios nos puede llenar para hacernos sentir plenos. Me encanta cuando dice, le era necesario pasar por Samaria. Él podría haber tomado otra ruta, seguramente que sí, pero a él era necesario porque había una persona que necesitaba de su amor, de su afecto y de su salvación. Así como le fue necesario pasar por tu vida, así como le fue necesario pasar por tu destino, por tu historia, por tu familia. A él no se le escapa ningún detalle. ¿Cuántos creen esto? Fíjate, era necesario nacer de nuevo, le dijo a un hombre. A otro le dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Aquí es necesario pasar porque hay una necesidad vigente. Siempre Dios pensando en nuestras necesidades, pero no la que nosotros creemos que es la que Dios tiene que llenar, sino la que Él considera que necesita de Él. Capítulo 4, verso 24, mira ahora. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿cuántos le adoran aquí? En espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí? Jesús sabe hablar aquí este tema porque había dos lugares en el tiempo de Jesús donde se adoraba. Uno era Jerusalén, el epicentro de la vida religiosa, donde estaba el templo, donde estaban los ancianos de Israel, los sumos sacerdotes. Pero también había otro altar que estaba en Samaria. Y como los samaritanos eran una mezcla de hebreos con otras naciones, mestizas, ellos habían hecho su propio culto, habían hecho su propio altar. Mataban animales, adoraban a Dios con sacrificios, con rituales, con ceremonias. Pero Dios dice, Jesús en este caso les dice, no importa si es en este monte, si es en aquel monte, ya no importan los ritos, ya no importan las ceremonias, lo que importa es tu corazón. Decí conmigo, mi corazón. Es necesario que los que adoran, adoren en espíritu y en verdad, no en la forma externa, no bajo una liturgia religiosa, sino con un corazón rendido a Dios en espíritu y en verdad. Cuando vas a un encuentro con Dios, cuando vas a adorar a Dios, no es solamente lo que vos le podés dar, no es solamente lo que le podés cantar. Cuando vos estás adorando a Dios en espíritu y en verdad, hay una reciprocidad. Vos le das a Dios y Dios te da de su presencia. Vos le cantás a Él y Él te llena de gozo. No importa la circunstancia. David decía en el Salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Aquellos que dirigimos, aquellos que cantamos o ministramos de aquí adelante, nos damos cuenta enseguida cuando hay alguien que adora de acuerdo a su estado de ánimo. Hay gente que cuando viene predispuesta, viene con una sonrisa, adora a Dios, está todo bien. Ahora, también vemos a aquellos que a lo mejor están pasando por un momento difícil, por un momento de enojo, por un momento de dificultad, y usted lo ve que están así, motinados. Y David decía todo lo contrario, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y en todo tiempo es bien y mal, favorable o desfavorable. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y cuando uno le alaba a Dios, aun cuando no tiene ganas, aun cuando no quiere, ese lamento se convierte en alegría. Porque dice que los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu, adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario adorar así, porque cuando adoramos de acuerdo a la necesidad de Dios, es ahí donde Él satisface nuestra necesidad. Capítulo 9, verso 4. ¿Va anotando los necesarios?
capítulo 9, verso 4. Se ve que era una palabra muy repetitiva en Jesús, ¿no? ¿Qué opina usted? Capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué está diciendo Jesús? Me es necesario hacer las obras del que me envió. En este caso, está sanando a un ciego de nacimiento, un milagro extraordinario. Porque no es que la persona tenía la vista y luego la perdió, un problema de córnea, un problema de dificultad para ver. No. Esta persona jamás había experimentado el brillo, el color de la naturaleza. Jesús le unta los ojos con barro y con saliva, lo manda a lavarse y cuando viene el ciego, resulta que viene con su vista recobrada. ¿Sí? Pero dice algo Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Quiero hacer una apelación. Si Jesús dice me es necesario hacer las obras del que me envió, entonces está contemplando tu necesidad. Está contemplando tu falta de visión. Está contemplando tu necesidad interior. Está contemplando tu realidad. Está contemplando tu sufrimiento. Está contemplando tus horas interminables de angustia o de dolor. Lo está contemplando porque Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo del Hombre. Él dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Quiero decirte que estás en el lugar necesario para que Jesús haga su milagro en tu vida. Capítulo 12, verso 34. Capítulo 12, verso 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que Jesús sea entronado. Es necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Es necesario que aquel que estaba por aparentar una derrota en la cruz del Calvario, Él pueda vencer a la muerte, Él pueda vencer al pecado, Él pueda vencer por nosotros la condenación. Si nosotros hubiéramos tenido que pagar por nuestra culpa, por nuestra reconciliación con Dios, de seguro que hubiéramos estado condenados al infierno eterno. Pero como Él ocupó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto, a Él Dios lo tenía que levantar para darnos a nosotros la victoria. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque cuando se levanta Jesús, también te levantás vos. Porque cuando se levanta Jesús, también podés salir del lodo. Cuando se levanta Jesús, vos también podés levantarte en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tiene una relación directa con el capítulo 20, verso 9. Mirá lo que dice. Capítulo 20, verso 9. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Era necesario que Cristo muriera? Sí, porque si no nosotros no hubiéramos sido salvados. Segunda de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre. Era necesario que Jesús fuera a pagar nuestro lugar. Hay gente que todavía no puede lograr entender ese crimen injusto, esa traición de parte de su discípulo injusta. Hay a quienes no pueden entender cómo a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Hay quienes no les cierra el dato de que era el pueblo escogido y que tenía su libertador, y cómo puede ser que lo acriminaron de esa manera, que lo laceraron de esa manera, lo mataron tan despiadadamente. Era necesario. Para morir nació. Entregó su juventud. Para eso vino. Casi 2500 años de profecía para que solamente 33 años estuviera sobre esta tierra. 3 años y medio de ministerio, dedicando a hombres, a mujeres, a sanar, a predicar, a formar, para terminar en una cruz. Era necesario. Toda una historia de un pueblo que apuntaba a ese Salvador, a ese Mesías, para que en una corta vida, en su juventud, Él lo diera todo. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Pero también, como dice la Escritura, era necesario que Él resucitase de los muertos, para que en esa resurrección nosotros también resucitemos juntamente con Él. Romanos capítulo 8, verso 11 dice: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, también nos resucitará juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Volviendo al principio y al título de mi sermón, mis necesarios y los necesarios de Dios. Todos venimos con una necesidad a la iglesia. Todos le venimos a poner a Dios nuestras peticiones. Todos le venimos a poner nuestras falencias, nuestras ausencias, nuestros faltantes, nuestras necesidades. Pero qué mejor si damos vuelta la frase y le decimos: Señor, ¿qué es lo que vos necesitas para mí? Porque Santiago lo va a resumir en una oración. Dice: piden y no reciben. Y no reciben porque piden mal, porque piden para vuestros deleites. ¿No será que tenemos que hacer la oración de Romanos capítulo 8? Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede dentro nuestro con gemidos indecibles, porque pide de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿No será que te frustrás a veces cuando no recibís lo que venís a buscar? Porque no estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Estás pidiendo de acuerdo a lo que vos crees que es lo que necesitas. Hay veces nuestra razón está tan distorsionada. Nuestro criterio de la vida está tan distorsionado. Nuestro sentido común está tan contaminado que creemos que lo que estamos pidiendo es lo que Dios necesita darnos. Si vamos a emprender este camino, ya que no sea a la manera nuestra, que sea a la manera de Dios. Recordá el proverbio: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Isaías 55 dice: así como son altos los cielos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Pregunto, ¿vale la pena seguir en nuestros caminos?
o buscar los caminos de Dios? ¿Vale la pena seguir nuestros propios pensamientos o adoptar los pensamientos de Dios? Reitero, mis necesarios y los necesarios de Dios. Con cada uno que Jesús se encontró y les dijo su necesario, estas personas salieron bendecidas. Nicodemo nació de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Aquel que dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, Jesucristo se entronó en esa vida. La samaritana, ¿sí?, era necesario pasar por ahí para que ya no anduviera buscando afectos afuera, en los hombres, sino que buscara la verdadera felicidad en Dios. Y así sucesivamente, cada necesario de Dios trajo a colación la bendición que realmente necesitaba. Hoy necesitas una bendición, pero que sea la que Dios quiere para nosotros.